Tordo, vamos a seguir hablando de un tema que usted ha hecho carne en su tarea, y que es el tema del burnout, del cerebro quemado. La semana pasada estuvimos hablando de esto, hablamos particularmente de cómo afecta la vida de los docentes, de los médicos. Creo que también habíamos hablado de los policías, no recuerdo bien. Sí, también enfermeros. Población expuesta. Y hoy trajo aparte, otro especialista para seguir hablando de este tema, Romina Di Lorenzo, una psicóloga. Porque ¿qué es lo que quiere usted concretamente plantear con esta presencia de una psicóloga aquí en la radio? Porque fundamentalmente al afectarse la esfera psíquica es fundamental, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de la psicología, ver la mirada que nosotros tenemos de la medicina, de la cuestión de orden del cuerpo, donde es más corporal que la cuestión de orden psíquico, y porque aparte, digamos, desde la psiquiatría, que vendría a ser la especialidad médica, está muy enfocada esta cuestión más a la cuestión de enfermedad y como tratamiento de enfermedad. Y nosotros fundamentalmente, y más el programa de Cerebros Quemados, y lo que, digamos, el evento que este miércoles en la Facultad de Medicina a las 17 horas, que es libre y gratuito y abierto en la sede de la facultad, acá en el barrio del Pozo, donde vamos a estar todo un grupo de profesionales, donde va a estar Romina, formando parte de ese grupo. Vamos a tratar de hablar, no en términos científicos, porque justamente por eso es abierto, público y gratuito, de este tema, porque es un tema que tiene una problemática compleja. Ya lo hemos planteado el domingo pasado cuando hablamos del tema, y la problemática es que la persona no se da cuenta que lo está padeciendo. Entonces, una herramienta que se utiliza muchísimo en la salud, como nosotros hemos remarcado siempre en las columnas, tratamos de darle recomendaciones para promover la salud y para prevenir la enfermedad. Entonces, si nos paramos en ese momento, tenemos que ver de qué herramientas nosotros tenemos desde la salud para que a la persona poder darle esta herramienta y que de esa manera consulte. Es decir, que esto es lo que vamos a remarcar. Como decir, mira, si te pasa esto, consulta, que puede ser un burnout o puede ser otra cosa. Pero tenés que consultar, no dejarlo pasar, porque si lo dejas pasar, entonces ya ahí aparece la enfermedad y ya es mucho más difícil volver atrás. En cambio, si te aparece esto, vos podés tener toda la herramienta para que no pase nada a futuro. Entonces, desde esa perspectiva, la única herramienta que nos queda es a la persona que está en riesgo de ser afectado de esto. Y desde el punto de vista estadístico, la población en riesgo es la población docente en primer orden. En segundo orden, le sigue la población de los trabajadores de la salud. Lo que reconoce esto, y voy a remarcar lo mismo que remarqué en el encuentro del domingo, es que esto es el trabajo el origen, y no las relaciones. Es decir, acá el acoso laboral, la violencia laboral y todas esas otras figuras no están en esto que es burnout. Es decir, es una cuestión del trabajo que le genera un estado a la persona que le empieza a afectar las cuestiones de orden psíquico, que se traduce en un cambio de la personalidad, y que ahí es donde la persona tiene que tener esa alerta y decir, me puede estar pasando esto. Y la única manera, empoderarlo, esta palabra técnica, empoderarlo, ¿qué significa? Transferirle un conocimiento para que la persona, en la medida que le aparezcan estas cosas, no significa que está enfermo, significa que tiene que consultar. Claro. Y que consultando tiene la oportunidad de que si es esto, todavía no es enfermedad, entonces puede dar los pasitos atrás y que no le pase nada desde el punto de vista de su salud psíquica, que es un estado en el cual nosotros tratamos de preservar, no solamente desde el punto de vista biológico. Viste que todo el mundo, la idea es que el cuerpo esté sano, claro. Pero el cuerpo tiene
un alma que es el estado psíquico, para decirlo de alguna manera que la gente lo entienda, que también hay que cuidar y que también hay que tratar de que tenga un excelente estado de salud. Romina, aprovecho, me meto, doctor, usted es el que conduce esto, pero meto la primera pregunta, si le parece. Pero por supuesto, ¿no? Más quisiera que fuera así, me pregunten, porque lo sustancial de esto es que justamente surja de la pregunta y de ahí poder enfocarnos, porque es lo que va a pasar el miércoles. Va a surgir principalmente de la pregunta que hagan las personas. Claro. Sí, yo creo que la primera pregunta sería, ¿no? ¿Cómo puede una psicóloga en este caso ayudar? ¿O qué consejos podemos dar inicialmente a la gente, a los que nos están escuchando, especialmente a los docentes, para tomar cartas en el asunto y prevenir esto de los cerebros quemados? Porque pienso, soy docente, que estamos muy expuestos. Claro. Y es como que uno piensa, en cualquier momento me toca a mí, en cualquier momento me quemo yo, aunque no quiera. Eso, disculpame antes que responda, Romy, quería decir de que justamente Tani y Martín son docentes, entonces de alguna manera se ponen, se ven implicados, se ponen carne propia en esa piel de oveja para poder ver qué pasa con esto. Nada más quería. Sobre todo me gustaría como volver a remarcar un poco esto de que es algo que emerge en el contexto del trabajo. Ajá. Y esto tiene que ver con dar respuesta a algunas posiciones que o lo atribuyen a una patología externa, individual, y que por lo tanto el trabajador la porta per se, o la asocian a otra serie de síntomas vinculados con relaciones laborales que no necesariamente son burnout, ¿no? En este sentido, como psicóloga creo que lo mejor es estar un paso antes y poder de empoderar a los trabajadores con ciertas herramientas que les permiten visibilizar lo que está sucediendo en su cotidianeidad. Por ejemplo, no te la voy a volver tan fácilmente, pero esto que vos decís, yo veo el riesgo de estar quemado, es que bueno, me voy a quemar, sé que me voy a quemar. Uno ahí como psicóloga preguntaría, bueno, ¿cuáles son los indicadores que estás viendo, no? Claro. Y si lo estás viendo llegar, parar la pelota a tiempo y poder hacer consulta también es importante, porque cuando esto toma un grado grave, es muy difícil desandar el camino, porque esto se construye con el tiempo y con una serie de síntomas que cuando yo los empiece a enunciar, seguramente ustedes van a ser como los chicos de la primaria, late, ¿no? Porque tienen que ver con las condiciones laborales en las que están sumergidos, los docentes sobre todo, pero los efectores de salud. Y yo me animo a decir a todos los sujetos que trabajan en atención a otras personas y sobre todo en organismos públicos, ¿sí? O sea, son la población más vulnerable y aquellos que más posiblemente puedan contraer una batería de estos síntomas vinculados al burnout, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la atención al público y por qué justamente en oficinas públicas? Mira, hay un montón de posiciones al respecto. A mí me interesa la posición que piensa que aquellos que elegimos, yo soy psicóloga y trabajo en un organismo público, entonces me incluyo a aquellos que elegimos las profesiones vinculadas a atender a otro, a cuidar a otro y a educar a otro. Cuando la elegimos teníamos un ideal, ¿no? Ese ideal, cuando pasamos al ámbito del trabajo, se empieza un poco a desmoronar. Y en ese desmoronarse, si encima estoy en un clima de tensión, con ciertas riesgos laborales y riesgos de trabajo constantes, como suceden en nuestro país, hacen el combo perfecto, o los médicos dirían el caldo de cultivo, para que se desencadenen una batería de síntomas que en la cronicidad y sostenimiento en el tiempo se agudizan indefectiblemente. No pasa lo mismo, por ejemplo, yo siendo psicóloga, en el ámbito privado, en el consultorio, donde yo tengo mis reglas, mi encuadre, mis formas, ¿sí? En el juego de lo público intervienen un montón de factores, estresores y niveles de tensión que realmente agotan al trabajador, que cuando cae en esta sintomatología se activa algo que es muy llamativo, que es la sensación de que no hay nada que pueda yo hacer para cambiar esta realidad. Y cuando eso se instala, ya estamos hablando de burnout
con todos sus síntomas, ¿no? Esta sensación de inermidad, de que no hay respuesta posible ante la complejidad de la realidad en la que trabajo. Claro. ¿No? Sí, yo creo que pasa en el caso de los docentes pasa por esto, es decir, hay muchos alumnos dentro de una aula. 40, a veces es un número ya alto y a veces hay cursos que tienen más. Chicos con muchas problemáticas que vienen de la casa, de diferente índole. Falta de reconocimiento del trabajo docente, es decir, viene un padre, te grita, te dice cualquier cosa, vos querés ayudar al chico a que aprenda, que salga adelante, pero el padre no te reconoce, incluso se enoja, amenaza, me voy al ministerio. A veces en el ministerio le dan la derecha al padre y te bajan la directiva a vos de este chico tiene que aprobar. O ayudémoslo, entre comillas, para que este chico siga estando en la escuela porque hay que tenerlo dentro del ámbito escolar, del sistema. No lo pueden expulsar, por ejemplo. Y a todo esto, bueno, el estrés propio más se nota en las mujeres. Salís del trabajo, te vas a tu casa, sos madre, que tenés que atender a tus hijos, planchar una camisa, no sé, limpiar la casa, y seguir estudiando y corrigiendo. Exactamente. Y encima cuando volvés a tu trabajo el otro día, a lo mejor llegás y la directora te dice, no, pero mirá. Entonces es como que hay muchas presiones y sobre todo creo que es un poco como en algún aspecto ingrato el sistema con el esfuerzo que hace el docente. ¿Se puede hacer mejor el trabajo docente? Sin lugar a dudas. Pero eso va en desmedro de la calidad del trabajo que hace el docente, que se va desgastando. Exactamente. Yo lo noto también no solo en el estado emocional de la gente, sino también en el físico de las personas. O sea, hay muchos docentes que tienen, no sé, 40 años y vos decís, parece gente más grande. Por el aspecto físico que tiene, porque están agotados, están un poco como los pasó por alto a veces la situación en la que están. Más si estás en una escuela, suponete en un barrio atravesado por otras vulnerabilidades. Claro, ¿no? exactamente. Sí, totalmente. Exactamente. Si me permitís, Martín. Diga, Tordo. Porque es una cuestión que hay que dejar en claro. Diga. Porque es un tema desde lo laboral. No voy a hablarlo de la medicina ni tampoco de la psicología. Desde lo laboral es un tema que muchas veces se atribuye a este tema al vago. No quiere que no quiere trabajar. No quiere ir a la... Ahí está. Por eso hay que saber el límite entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque si yo digo, no, me cansa el trabajo, no, me desanima, o la verdad que no quiero ir, entonces, ¿qué es lo primero que piensa el otro? Y este es un vago. Sí. Porque la verdad que lo que no quiere hacer es trabajar. Claro. Y entonces, ahí tenemos que caer en una cuestión estadística, que por eso para aclarar este tema. Porque para el que administra recursos humanos, en cualquier organismo, sean público o privado, uno viene y plantea este tema y te dice, no, estos son unos vagos. Realmente lo que no quieren se hacen los enfermos. Creen que están cansados, o sí, la verdad que pueden estar cansados porque realmente están cansados porque el fin de semana estuvieron de joda, fueron a pescar, la van en coche, y sucede esa cuestión. Entonces, lo primero que sucede es una no creencia de que puede existir un estado que afecte la psiquis de una persona. Con lo cual quizás se profundiza el síntoma. Pero ¿no? Aparte hay otra cuestión. A ver, en cualquier medio, hasta el presidente de la nación plantea del alto ausentismo laboral que hay en el sector de la docencia. Entonces, el problema de esta cuestión es el extremismo. Es decir, en un extremo ni todos son vagos, claro, ni el otro extremo son todos enfermos. Haciendo ese apartamiento, y de una forma muy arbitraria, pero totalmente arbitraria, y tomando las estadísticas de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, están afectados el 16% de los trabajadores en los términos de la docencia. De ese 16% vamos a seguir siendo arbitrarios. La mitad, el 8%, son los vagos que no quieren laburar. A ver, sí. Arbitrariamente. Pero hay un 8%, siguiendo con la arbitrariedad, que están padeciendo esta cuestión. Y eso es el que se ausenta, porque a su vez habla de que hay una infinidad. Esto es un fenómeno tipo iceberg. Eso es lo que vemos, esa es la punta del iceberg. Pero debajo del iceberg
como este fenómeno de iceberg, hay muchísimo más casos de lo que yo observo del iceberg. Así que imagínate que si el 8%, arbitrariamente, está afectado, por debajo del iceberg hay muchísima gente que lo padece y que incluso, Romina puede decirlo desde el punto de vista psicológico, hay muchas cuestiones que trata de superar esta instancia en virtud de esa responsabilidad que tiene como trabajador, es decir, no, para que no digan que soy vago, yo me siento mal, siento mal, pero sigo. Y lo que realmente está generando es un daño que después, para la institución y para la persona, mucho más para la persona, se transforma en irreversible. Bien. Tani, formulé la pregunta. Sí. Para nuestra Romina. invitada, para Romina Di Lorenzo. Vamos a ir a la música y la respondo después. Dale. ¿Te parece? ¿Qué trastornos físicos produce esto? Bien. La pregunta, ¿sí? Para Romina Di Lorenzo, nuestra invitada, la invitada del doctor Pimpinela. Acordate.